Gracias, saludos para todos los que están a través de YouTube, de Facebook, en el Zoom y aquí en la iglesia. Una vez más estamos para predicar la palabra del Señor. Y yo sé que, como en otras ocasiones, Dios va a dirigir a través del Espíritu Santo esta prédica para que podamos reflexionar y entender nuestro propósito en este mundo. El tema lleva como título: ¿Quién es tu papá? Y desde muchos años atrás se viene discutiendo la idea de si Satanás tiene hijos. Porque entendemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, el único que tiene poder para tener hijos es Dios. De hecho, ustedes ven que en la creación, Él con sus propias manos hacia Adán, y de la costilla de Adán hacia Eva. Por lo tanto, el verbo barak, que en el idioma hebreo significa crear de donde no hay, es el que Dios utiliza aquí para hacer a Adán y a Eva. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Satanás tiene hijos cuando realmente él no tiene poder para crear? Bueno, debemos tomar en cuenta que cuando Dios hace a Adán y Eva, lo hace como hijo físico y como hijo espiritual. Entonces, si Satanás no tiene poder para crear, ¿cuáles son los hijos de él? De acuerdo a la palabra de Dios, todos los seres humanos han sido creados por el Señor. Pero cuando la persona ya tiene uso de razón, decide a quién servir. Entonces, vamos a ver realmente qué significa eso de los hijos de Satanás. Y me llama la atención porque aquí en el capítulo 4 de Génesis, vamos allá por favor, capítulo 4 de Génesis, después que el Señor hace a Adán y Eva y ellos pecan, se presenta una situación que nos da el comienzo a lo que es la definición de los hijos de Satanás. Más adelante vamos a ver si Jesucristo confirma esta teoría. ¿Será cierto que Satanás tiene hijos? Bueno, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 4. Y vamos a comenzar en el versículo 1 hasta el 8. Voy a leer la historia y después desglosamos. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Tenemos aquí un pastor de ovejas y un agricultor. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y cambió su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué has cambiado tu semblante? Si hiciera lo bueno, ¿no sería enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Vemos aquí entonces que los dos hermanos van y llevan una ofrenda al Señor. El Señor recibe con agrado la de Abel. Pero ¿por qué no recibe la de Caín? Miren, señores, Caín le llevó a Dios lo mejor de la tierra, las mejores frutas, vegetales, nueces. La pregunta es: ¿dónde estuvo el problema con Caín? El Señor había establecido que había que llevar un animalito, porque ese animalito representaba a Cristo. Entonces, ¿qué debió haber hecho Caín? Decirle a Abel: mira, Abel, tú eres pastor, yo soy agricultor, cámbiame esta ofrenda por un animalito. Y ofrecer sacrificio como Abel. ¿Por qué el Señor vio con buenos ojos a Abel? Porque ese animalito representa a Cristo. Entonces, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no como Dios establece. El problema de la ofrenda de Caín es que eso no fue lo que Dios pidió. Por lo tanto, Caín se enoja
de una manera que el mismo Dios le dice: ¿y por qué te cambia el rostro? En otra palabra dice: oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué está irado? Ahora viene lo más grande, hermanos. Caín se enoja con Dios, pero se la coge con su hermano, que era inocente. Abel no tuvo la culpa de que la ofrenda de Caín no fuera aceptada por Dios. Miren por dónde van las cosas. Entonces, vamos a ver qué pasó con esa actitud de Caín. Versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: vamos a dar un paseo al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardaespaldas de él? Señores, oigan la expresión, que falta de respeto a Dios. Para así es la persona cuando no andan en el camino de Dios. Él le dice a Dios en su propia cara: yo no sé dónde está, ¿acaso yo soy guardaespaldas de él? Pero resulta que Dios lo sabía todo. Solo quería ver la actitud de Caín, y como vemos aquí, no se arrepintió de haberse convertido, escuchen esto, en el primer criminal que registra la historia. Aquí comienzan los hijos de Satanás, con Caín. Nada más hay dos líneas en el mundo: la línea del bien, la línea del mal. Abel representa la línea del bien, que de ahí viene la descendencia de Jesucristo. Caín representa la línea del mal. ¿Cómo sabemos que hubo una conducción hasta el día de hoy de los malos y los buenos? Bueno, vamos a ver otro pasaje de la misma Biblia, de otro caso. Ya vemos que el primer criminal es Caín, el primer criminal, que lleva la línea del enemigo. Ahora, ¿creó Satanás Caín? No, fue Dios que lo hizo. Porque dice la Biblia aquí que el primer hijo de Adán y Eva fue Caín. Ahora Caín se convirtió en un hijo espiritual de Satanás. Porque Satanás no tiene hijo físico, se lo tengo que explicar así. Por eso le puse el tema: ¿quién es tu papá? Porque nosotros tenemos que elegir con cuál de los dos nos vamos a quedar. Si nos quedamos con papá, mi creador, con la línea de Jesucristo, o nos quedamos con papá de los hijos espirituales, en el caso de Satanás. El que se queda con el creador se queda con los dos. O sea, tú eres hijo de Dios por creación, pero también eres hijo espiritual por convicción. Te bautiza y recibe una nueva vida y un nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ver cómo sigue la línea de Caín. Génesis capítulo 6. Vamos a buscar el capítulo 6 de Génesis y vamos a ver el versículo 5. Miren el tiempo que pasó desde que Caín mató a Abel hasta que llegamos a los antidiluvianos, los que vivían antes del diluvio. ¿Qué es lo que dice el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. ¿Están escuchando eso? Dios, que conoce tu corazón y conoce el mío, me está diciendo aquí que esa generación de Caín, lo único que ellos querían vivir era para estar haciendo maldad. Ahora yo te pregunto, ¿en qué época estamos viviendo? ¿Qué estamos viendo hoy en día? La gente tiene la tendencia a imitar rápido lo malo y le da trabajo practicar lo bueno. Estamos viviendo el mismo tiempo que antes del diluvio. Y entonces, ¿qué dice el siguiente versículo? Verso 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero me gusta el versículo 8 cuando dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Con Noé se sigue la línea de Abel, pero con los antidiluvianos, con la tendencia al mal, se sigue la línea de Caín. Entonces, Noé y su familia salvan el mundo, porque si Dios no lo preserva en el arca, entonces el mundo entero hubiera desaparecido. Pero yo lo que quiero que ustedes vean las dos líneas: los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Entonces vemos aquí cómo la maldad ha aumentado. Y vuelvo y pregunto, ¿qué estamos viviendo hoy en día? Lo mismo. La gente se casa,
se den casamientos, la gente no piensa en dinero, en las cosas materiales, en progresar, pero las cosas espirituales a un segundo plano. Entonces estamos viviendo el mismo tiempo de lo antidiluviano. Ahora yo pensé que una vez que el diluvio arrasó con todo, señores, la línea de Caín iba a desaparecer. Yo pensé, bueno, va a haber una generación de gente que no va a pecar, porque los 3 hijos de Noé estaban en el camino del Señor. Entonces se salvaron las 3 novias, que fueron después esposas, y ahí se reproduce la tierra. Por aquí hubo un hijo de Noé que agarró la línea de Caín. Hizo algo que lamentablemente fue el instrumento para que la línea de Caín no desapareciera de la tierra. De los 3 hijos de Noé, había uno que se llamaba Cam. Y entonces Noé, después que sale del arca, comienza a sembrar. Y entre lo que él sembró uvas. Ahora, ¿qué pasó? Que Noé decidió hacer vino con esas uvas. Y en buen dominicano se dio un prende, pero un prende. Entonces, ¿sabe qué pasó? Que él se acostó aparentemente sin ropa, de tan prendido que estaba. Y Can lo vio desnudo, una cosa que no estaba permitido. Los otros 2 hermanos vinieron con una capa al revés a tapar a su papá, porque Can fue y se lo dijo: vayan a ver a papá allí que está sin ropa. Ay, cuando Noé se enteró, Noé lo maldijo. Y de Can para acá vienen todos estos hijos de Satanás que nada más están en este mundo haciendo maldad, en rebeldía con Dios. Y lamentablemente eso se va a quedar así hasta que Cristo venga. Es decir, el bien y el mal van a existir hasta que Cristo venga. Pero una vez que Cristo venga, va a cambiar las cosas, hermanos. Tú que me estás viendo a través de YouTube, de Facebook y del Zoom, tengo que explicártelo. Todavía hay esperanza para ti. Si tú estás en la línea espiritual de Caín, cámbiate a la línea espiritual de Jesucristo. Porque aquí nada más hay 2 grupos. El grupo del bien y el grupo del mal. Y la misericordia de Dios es tan grande que aún nosotros, en algunas ocasiones, estando en el grupo del mal, el Señor te dice: ven, hijo mío, pásate para el grupo del bien. Por lo tanto, el pecado va a existir hasta que Cristo venga. Ahora, la pregunta es: ¿por qué yo tengo que ser parte de él? Todo el Antiguo Testamento nos menciona casos de personas que le eran fieles a Dios y de personas que le han sido fieles a Satanás. Los 2 grupos permanecen. Entonces nosotros tenemos la facultad de elegir en qué grupo hemos de estar. Ahora la pregunta: los hijos de Satanás, ¿tiene base bíblica? Porque hasta ahora yo he hablado de Caín y de Can y de los antidiluvianos, pero pregunto, ¿Jesucristo dijo que Satanás tenía hijos? Vamos a dejar que sea la Biblia que hable. Vamos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Señores, es muy importante que nosotros entendamos este tema. Hijos, ¿de quiénes somos? ¿De Dios o de Satanás? ¿En qué grupo estamos? Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 en adelante. ¿Qué dice Juan ahí? Juan. Verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desbaratar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quiénes? Dice la Biblia: y los hijos del diablo. El apóstol Pablo está diciendo aquí bien claro que hay 2 grupos.
Están los hijos de Dios y están los hijos de Satanás. Y entonces dice, por tu comportamiento, tú determina en qué grupo está. Y dice aquí, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, dice el verso 11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, versículo 12, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos, la de su hermano buena. Señores, aquí Juan está citando a Caín, que yo le cité al principio. Y aquí él dice claramente, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Satanás? Y como le dije al principio, Satanás no tiene poder para crear nada, ni siquiera una hormiga, no tiene poder para dar vida. Pero entonces de lo creado de Dios, que es el hombre decide servirle a él. Entonces Juan, el discípulo amado, me dice aquí bien claro que están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Ahora yo le pregunto, ¿y Jesús está de acuerdo con esta declaración de Juan? Es decir, el mismo Jesús dice, sí, hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Vamos al libro de San Juan ahora. Libro de San Juan, capítulo 8. ¿Qué dice? Y ahora, yo creo en lo que Juan dice, porque Juan no va a hablar mentira, pero le voy a creer más a Jesús. Oiga lo que dice Jesús. Porque Juan es uno como nosotros, pero Jesús es Dios. Por lo tanto, tomemos la palabra de Jesús. Juan capítulo 8, versículos 42 al 44. Recuerden que el tema es bien claro. ¿Quién es tu papá? Y estamos tratando aquí de desglosar los dos. El papá espiritual y el papá físico. En el caso de Dios, tú puedes ser creado por Dios y rescatado del pecado por Dios. En el caso de Satanás, Satanás no puede crearte. Y el deber es salirte de ahí. El versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amáis a mí, porque yo de Dios he salido y he venido. Pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y entonces en el versículo 44 Jesús le dice a los fariseos y escribas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, y de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Señor Jesucristo le está diciendo a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de diablos, porque ustedes hablan mentira, y es el padre de la mentira desde la creación, desde el principio. Entonces sí, Jesús está de acuerdo con Juan, de que Satanás tiene hijos, y que aquí hay dos caminos, está el camino del bien y el camino del mal. Entonces cuando usted le dice en la calle a una gente, oye, tú eres un hijo de Satanás, se ofende. Mira, tú me estás faltando el respeto. No, es que Jesús dijo, por los frutos te conoceréis. Si tus frutos son buenos, serán reconocidos, si son malos también. Entonces, vamos a tratar de entender esto, hermano. Nadie quiere ser hijo de Satanás, eso yo lo entiendo perfectamente. Y menos los que estamos aquí en la iglesia, ni los que están ahí a través del Zoom. No queremos ser hijos de Satanás, queremos ser hijos de Dios. Pero hay un asunto que usted y yo debemos tomar en cuenta. Y es que hay que pagar un precio para eso. Nuestros hechos determinan de qué lado estamos. Y aquí es bueno que lo entendamos. Mi tema va para todo el mundo en sentido general, no me voy directamente a alguien específico, no es mi estilo de predicación, sino que yo traigo un tema que es para toda la congregación, es para todo el que esté en YouTube, en Facebook y en el Zoom. Entonces usted analiza. Tenemos esperanza. Ya hemos visto que sí, que Satanás tiene hijos. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que no hacen la voluntad del Padre.
Lo que no hace la voluntad de Dios, el Creador. Ahora yo pregunto, ¿hay esperanza? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos dar otro paso? Yo creo que sí. Vamos a la lectura bíblica, Primera de Juan, capítulo 3. Pero ahora vamos a leer del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, la primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Nosotros leímos el 1 como en la lectura bíblica, pero ahora vamos a leer los 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el verso 3 cierra con broche de oro cuando dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, aquí vemos bien claro que Dios está consciente que Satanás tiene hijos. Pero Dios está haciendo una invitación a los que están del lado de Satanás, diciéndole, amados, vengan para acá. Y si ustedes quieren purificarse, tienen que creer en Jesucristo. Y así como Jesucristo es puro, usted también será puro. ¿Pero a dónde? En el cielo. Aquí no podemos ser puros. Es que lamentablemente mientras estemos en la tierra vamos a cometer alguna falta. Pero hay una diferencia. Escúchenme bien, usted que está en YouTube, Facebook y en Jesús. Hay una diferencia en cometer un pecado un día que vivir en pecado todos los días. No es lo mismo. Entonces cuando el Señor te dice, ven, camina conmigo, no es que tú vas a un santico, que ya no. En el caminar puede hacer que caiga. Por eso Pablo dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Pero en otra parte dice que hay que levantarse. Levántate. Tú que duermes, y te resucitará Cristo de los muertos. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque hay mucha gente que está viva, pero está muerta espiritual. Ya están muertos espiritualmente, pero están vivos. Trabajan, estudian, hacen todas sus cosas, pero espiritualmente están muertos. Entonces el mensaje del Señor, levántate de ahí. Te voy a dar nueva vida por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, estos pasajes de 1 Juan 3, del 1 al 3, nos dan consuelo. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Señores, aquí hay un conflicto de paternidad. Dios nos reclama todo como hijo de Él. Dios que tiene autoridad para eso. Y Satanás dice, esos son míos. Oiga, Josué, que fue un hombre consagrado a Dios. Satanás le dijo a papá Dios, ese es mío. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No, quítamele esa ropa sucia que representa el pecado y póngale la ropa mía que representa la justicia. Si Satanás se atrevió a reclamar a Josué, un hombre consagrado, ¿qué no va a hacer él contigo y conmigo? Le va a decir, no, esos son míos, aunque estaban en la iglesia son míos, porque yo conozco su vida personal. Entonces, Señor, el único amparo que tenemos, la única esperanza se llama Jesucristo. No podemos hacer otra cosa. La vida eterna está a través de Jesucristo. Entonces, para Jesucristo defendernos como defendió a Josué, tenemos que caminar como caminó Josué. 24/7 pegado del Señor. Yo realmente quiero que diga la verdad. Yo antes decía, no, eso no es verdad, que Satanás tiene hijos. Pero después de buscar para preparar este tema, me convencí que sí. Lo dice Dios, lo dice Jesús, lo dice el discípulo amado, lo dice Moisés que escribió el Génesis. Caín se convirtió en el primer criminal que registra la historia. Y después viene la descendencia de acabar. Y hasta el día de hoy siguen los Caín acabando. Ya es normal que una persona mate a otro por lo que sea. Caín mató, hermanos, escuchen bien, por celo y envidia. Envidió a su hermano. Y se puso celoso porque Dios aprobó la ofrenda de Abel y la de él no. Y yo te pregunto, ¿cuántas personas le han quitado la vida por lo mismo? Por celo. Por asuntos materiales, porque también podemos ver eso.
Abel perdió la vida por asuntos materiales. ¿Y cómo? Porque Abel, obedeciendo a Dios, llevó un corderito, pero Caín llevó lo que él quería. Y como no se la pudo coger con Dios, mató a su hermano. Señores, hay que tener al diablo en el corazón por usted matar a su único hermano. Le quitó la vida a su único hermano en ese momento. Bueno, Adán y Eva después tuvieron hijos e hijas, pero en ese momento era su único hermano. Y lo mató por envidia, por orgullo. Y de ahí viene la descendencia de los hijos de Satanás, que van a permanecer hasta que Cristo venga en gloria. Termino este tema llamando a la reflexión. Todavía estamos a tiempo, todavía podemos elegir qué hacer con nuestro libre albedrío. Pero una cosa sí puedo decirte, todavía Jesucristo te ama. Todavía Jesús espera una reacción tuya. Y tú que me estás viendo ahí a través de YouTube, de Facebook y del Zoom, y los que están aquí en la iglesia, hay esperanza mientras hay vida. Cuando la vida termina, se acaba todo. Los anhelos, los afanes, se acaba la fe, la esperanza, se termina todo. Pero mientras hay vida, hay esperanza de cambio. Hay esperanza de aumento de fe, hay esperanza de una consagración. Para eso hay que estar vivo. Pónganse de pie, por favor, que están aquí en la congregación. Vamos a terminar con una oración. Y si usted vino aquí a la iglesia con un plan específico, una oración que quiere que Dios le conteste, aproveche ahora. Y mientras su servidor ora, en su corazón también suba su plegaria al Creador. Querido Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre desde ahora y para siempre. El tema de hoy nos ayuda a entender que hay una lucha interna. Tú nos reclamas como tus hijos, como creador y redentor, y realmente tienes la razón. Pero Satanás reclama a los pecadores como hijos de él. Oh Padre Celestial, permítenos mantenernos en el camino tuyo. Y si estoy orando para alguien que está batallando, dale fe, fortalécele, para que vuelva el camino tuyo, Señor, para que se entreguen a ti, porque todavía hay esperanza. Oh Padre Celestial, todos los que están a través de la internet, también contéstale esta oración y dale la oportunidad de que regresen a los pies de Cristo Jesús. Ahí a nuestros hogares, que tus santos ángeles nos acompañen. Y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.